Y por supuesto nosotros queremos que ustedes ojalá compartan y mucho. Y no solamente las mujeres, todos y todas y todes los que estén observando el programa para conocer cuál es la opinión respecto de este cambio que se va generando. Primero vamos a presentar con quienes vamos a conversar. María de los Ángeles Fernández, creadora y presidenta de la Fundación Hay Mujeres. Así es. Bienvenida. Muchísimas gracias, feliz de estar acá. Hagamos un siguiente análisis. Madres, abuelas, madres e hijas, 3 generaciones distintas. ¿Cómo ha cambiado si percibimos eso? A las abuelas de hoy, abuelas muy jóvenes, ¿no? A las madres de hoy y a las hijas de hoy. ¿Cómo ha ido cambiando este proceso en los últimos años? Bueno, Jorge, eso que tú describes en sí mismo es un indicador del cambio que ha experimentado el feminismo, porque nunca como antes en las fechas recientes habíamos visto su carácter tan intergeneracional. Yo me recuerdo hasta hace pocos años íbamos a reuniones, seminarios, eventos, te estoy hablando poco antes de que, o cuando asumió la presidenta Bachelet su primer mandato, y éramos las mismas de siempre. Y uno iba viendo las mismas de siempre en todos los seminarios, por supuesto, mujeres, hombres no había. Hoy día empiezas a ver también algunos hombres, siempre menos. Pero esto que tú estás preguntando es uno de los indicadores del cambio del feminismo hoy día. ¿En el mundo? En el mundo, no solamente en Chile, más allá de las particularidades que tiene Chile que podemos entrar a comentar. Vamos a comentarlas luego, pero a mí me gustaría saber por qué nos hemos demorado tanto en hacer este cambio, que recién está comenzando, obviamente. O quizás hay un trabajo previo, pero que creo que se ha demorado y ahora como que se están acelerando más los tiempos. Bueno, yo creo que en Chile en particular, pues el horizonte constitucional que se abre, yo creo que a lo mejor percibimos los tiempos más acelerados, y porque Chile de 2 años para acá ha vivido de manera muy inédita cada 8 de marzo con una intensidad muy particular. Recordemos cuando asumió su segundo mandato el presidente Piñera, el año de la indignación feminista, el 2018. Yo no lo puedo olvidar, las casas de estudio tomadas, las universidades tomadas, y el 2019 ya no tuvo tanta intensidad, pero se colocó hace un año un debate que estaba también sucediendo en el país donde yo vivo. Yo vivo en España, pero estoy con la cabeza y el corazón acá, que era si se puede ser feminista y ser de derecha, me acuerdo. Pero esta intensidad es una intensidad que yo creo que recorre todo el mundo occidental, pero hay particularidades en algunos países. Yo creo que la de Chile es una particularidad porque además enfrenta un horizonte constitucional, y hay algo que yo recojo en mi libro, justamente. No hay que olvidar que nosotros tuvimos la primera mujer electa por la vía de las urnas en América Latina, y yo creo que eso también ha acelerado los cambios. O sea, no se puede entender lo que pasa en Chile sin haber tenido 2 veces, no seguidas, por cierto, porque fueron mandatos alternos, como presidenta. Es cierto, pero si uno toma otros países, por ejemplo, estoy pensando en la monarquía de Inglaterra, la dirige una mujer. Y eso ha tenido consecuencias. En España, otro ejemplo, mucho de este fervor provocado a partir de lo realizado por la manada, ¿no? Ese caso brutal que me imagino... Que también repercutió en Chile en el año 2018, porque tenemos hoy día con el fenómeno de las redes, todo se viraliza y hay muchos vasos comunicantes. ¿Eso fue muy fuerte en España, ese caso? No, en España están pasando cosas tan fuertes como en Chile. En España hace 2 años también esto experimentó un pic con las movilizaciones del 8 de marzo. Eso sin quitar que, claro, ha habido fenómenos o ha habido circunstancias de violencia machista que han conmocionado no solamente a la opinión pública española, ha trascendido, como fue la manada en el contexto de los Sanfermines, que también llegó a Chile. Yo me acuerdo que sucedió en España y en Chile, eso fue más o menos en marzo, y aquí pues se levantó toda la denuncia de lo que estaban viviendo las estudiantes de las universidades. Pero ya antes en Estados Unidos, durante el segundo mandato de Obama, se estaba instalando en Estados Unidos el debate del acoso sexual en las universidades. Así que todo esto como que viaja, fluye, se reformula y se adapta según los contextos en los países. Obviamente, el tema de la igualdad de género abarca por lo menos varios ámbitos: la autonomía física de las mujeres, la autonomía económica y la autonomía política, pero en cada país, según sus circunstancias, pues cobra un dramatismo y una urgencia especial. En España la violencia machista es una cosa muy instalada, con mucha fuerza. Que viene de muy atrás. Sí. Bueno, claro.
Claro. Sí. Algo muy, muy fuerte culturalmente. Y los medios de comunicación están muy sensibilizados. Yo cuando llegué a vivir allá en el 2017 fue una cosa que me llamó mucho la atención, porque uno dice, bueno, aquí las españolas en el contexto de la Unión Europea estarán mucho más avanzadas que la situación que vivimos en América Latina, y empecé a ver los datos de violencia machista, que no son tanto más altos que los nuestros. Lo que pasa es que la indignación es mucho mayor, y el ambiente social en torno a estos casos es quizá de mucha más censura, mucho más polémica. Tenemos comentarios en las redes sociales y vamos a ir leyéndolos. Por supuesto. Fran. Así es, Jime. Vamos a leer el comentario de Paola Hernández. Dice, leí por ahí que para alcanzar la igualdad entre hombres y mujeres, por ejemplo, en salario, paridad y leyes, tendrán que pasar 100 años. ¿Qué opina el panel? Nos dice Paola, y saludos, y dice el poder femenino. Un siglo, no. No Sí, creo que sí, tanto. ¿O sí. ¿Tanto? Bueno, los datos y las estadísticas son hoy día grandes aliados para medir estos fenómenos, y esto es lo que indica, lo que nos dice Paola, es lo que arroja el índice de brecha de género del Foro Económico Mundial. Concretamente 99.5. Se puede medir hasta con exactitud, y eso es para alcanzar la paridad de género. Pero no hablemos de la paridad a nivel económico, va a ser más de 100 años, 200 años. Y eso tiene que ver con que tenemos la impresión de que hubo en algún periodo de tiempo un momento donde las mujeres avanzamos muy rápido. Sí. Y yo, por ejemplo, yo logro colocar un hito a nivel mundial donde esto se frenó, que fue la crisis económica del 2008. Ahí empezó una ralentización y empezaron los países en Europa, empezaron a hacer recortes, ¿verdad? Ajustes fiscales. Y bueno, típico, cuando hay que hacer un ajuste fiscal, las mujeres y los niños primeros empezaron a recortar, por ejemplo, las políticas sociales en materia de igualdad, o los planes que había de violencia de género, y claro, las mujeres empezaron a perder un poco de lo que venían ganando. A eso después tú tienes que sumarle la asunción en distintos países de un nuevo tipo de liderazgo, lo que se llama el hiperliderazgo, que son líderes políticos de grandes potencias que en general no trepidan en hacer comentarios misóginos contra las mujeres. Trump o Putin, no hablemos de Bolsonaro, Erdogan, Modi en la India, un tipo de liderazgo que el historiador Ferguson ha dicho, habla de la política cavernícola, y todo eso va generando un caldo de cultivo muy apropiado para el enojo, para la rabia, para la frustración que se expresa en las calles. María de Los Ángeles, yo siempre coloco como ejemplo, cuando hay un semáforo en rojo, no hay que cruzar, no porque te vayan a sancionar, o no porque la ley lo diga, es porque no se debe, es lo que aprendimos todos, ¿no? No cruzar cuando hay rojo. La pregunta es ¿por qué lo de la paridad y considerar a la mujer en el rango que se debe considerar? ¿Cuándo va a cambiar, en vez de leyes, es que los hombres asumamos que debe ser así? Porque las leyes son obligaciones. Claro, bueno, esa es una pregunta como que es primero la gallina del huevo. Hay gente que piensa que pone mucho las fichas y el acento en la importancia de las leyes, las normas y los incentivos institucionales, porque obviamente la ley va condicionando un cierto comportamiento, porque tú no vas a hacer tal o cual cosa porque tienes temor a una sanción. Tendría que existir en un país como Chile, para que no exista una ley de paridad, tendría que haber un caldo de cultivo, una cultura propensa a la igualdad. Pero eso en Chile vemos que no es posible, y ningún país de América Latina, pero Chile es uno de los países más desiguales del mundo, Pero, perdón, además. ¿en ningún país de América Latina y en Europa? No. ¿Y en Oceanía? ¿Y en Asia? No, la paridad como tal, la primera persona que consagró la paridad a nivel ministerial fue Rodríguez Zapatero, en España. En España. Y la segunda persona que la consagró en América Latina por primera vez fue la presidenta Bachelet, y yo lo recojo mucho en mi libro, porque buena parte de las cosas que hoy vivimos en Chile se explican por factores digamos, recientes, de política reciente. Acordemos que cuando la presidenta Bachelet consagró la paridad en el 2006, en primer lugar, nadie daba un peso por la paridad. No, ¿dónde va a conseguir mujeres? Y ella de repente, pum, 50-50. En el fondo lo que ella quiso fue consagrar un principio a la hora de concretar su gabinete, que de alguna manera reproducía la división que vivimos en todas las sociedades, mitad hombre, mitad mujer. ¿Te parece que vamos a hacer una pausa? Sí. Y a la vuelta seguimos conversando. La pausa es con... Con la Clínica Metz, que queremos recomendarles, si ustedes necesitan una clínica, Clínica Metz. Así es, se trata del crucero Grand Princess, que comenzó el desembarco en el puerto de Auckland tras confirmarse 21 casos de COVID-19.
Bueno, recordemos que en este crucero van 3.500 personas a bordo y hay 21 casos confirmados. Es por eso que deberán desembarcar a las personas que están con coronavirus para poder ser llevadas a centros asistenciales, y ellos no podrán hacer una vida normal, por supuesto, ya que deberán permanecer en cuarentena y en aislamiento. Así que esta es una noticia que está ya prácticamente en desarrollo, Jorge. Perfecto, bueno, evidentemente que es el tema que hoy día, desde el punto de vista de salud, tiene muy interesado al mundo entero, y por supuesto lo que aconteció ayer en el mundo entero respecto del Día Internacional de la Mujer. Ser madre y tener la ayuda de tu pareja ayuda, pero ser madre soltera es aún más complejo en el mundo de hoy, ¿no? Bueno, la suma de todas las desigualdades, y no solamente si eres madre soltera, si eres una madre soltera que además está en situación de vulnerabilidad, pobreza, que además tienes ascendencia indígena, o sea, empieza tú a sumar ahí, o si más encima tienes algún tema de discapacidad, o sea, que en la experiencia de vida de las mujeres se juntan o se congregan todas, hay lo que llaman la interseccionalidad de desigualdades. Y claro, lo que tú apuntas, Jorge, es muy importante, porque salvo los países nórdicos, que ahí han apuntado a este tipo de política como una política de Estado, nos falta mucho avanzar en la corresponsabilidad. Eso siempre cuando hay una figura masculina, cómo se reparten las tareas del hogar entre ambos sexos, de manera que ambos puedan desenvolverse de manera equitativa y armónica en el mundo de lo privado y en el mundo de lo público. Pero cuando eres mamá soltera, todo cae sobre tus hombros. ¿Cómo es la realidad aquí en Latinoamérica en cuanto a leyes respecto a ese tema? Porque una madre soltera va a necesitar de esos primeros meses para poder criar, y obviamente en cuanto al tema laboral muchas veces es complicado porque no quieren contratar a gente así por los riesgos que significa tener que contratar a otra persona mientras existe esta licencia. ¿Cómo es? ¿Y va a haber cambios? ¿Cómo se ve? A ver, la realidad, yo no conozco estudios específicos sobre la situación de las mamás solteras en América Latina, así que abarquen todo el continente. Uno puede ver las realidades nacionales, y a pesar de que yo creo que en general en todos los gobiernos de América Latina, cual más cual menos, hay una conciencia de que el empoderamiento económico de la mujer es muy importante. Y ahí ustedes lo vemos en Chile, lo vemos en Colombia, lo vemos en todos los países, que hay una preocupación y inversión de los gobiernos en fomentar el emprendimiento, que las mujeres salgan adelante con su propio negocio, con su propia autonomía. No estoy tan segura de que haya una mirada específica para esa condición que vosotros estáis anotando. No he visto ningún estudio comprensivo en la materia, y eso sería interesante ponerlo sobre el tapete, por ejemplo, de instituciones latinoamericanas, claro. Por ejemplo, la Secretaría General Iberoamericana o algún organismo de integración nacional. Fran. Vamos a leer los comentarios de nuestro público. Por ejemplo, Sara Mariel dice: esperemos que el tiempo pase y las mujeres sigamos siendo fuertes, cultas, madres, y se nos valore más. Saludos desde Santa Cruz de la Sierra, en Bolivia. Y Verónica Mons dice: en Argentina en lo que va del año van 71 femicidios, tristemente. Ojalá el mundo cambie y se valore la vida. Saludos desde Neuquén. Fíjate qué increíble esto que acaba de señalar. Finalmente estaba recordando. Yo en las mañanas veo televisión argentina, y el tema de los femicidios es muy brutal y muy fuerte. Y es preocupante. De hecho, hay un canal que tiene un espacio a eso de las 8, ¿sí? 8 de la mañana, donde son casi siempre relatos, testimonios de gente que ha sufrido violencia y casos familiares donde se expresan los femicidios. Es realmente brutal. O sea, Argentina es un caso particularmente llamativo, sangrante, porque todo el mundo habla del Me Too, como un movimiento que generó, que gatilló en el mundo, Me Too y Time's Up, además porque surgen en un lugar muy glamoroso como Hollywood, pero no olvidemos que las argentinas, antes de que naciera el Me Too, ellas ya impulsaron, a raíz de su propia experiencia, como está relatando Jorge, el movimiento Ni Una Menos, al cual se sumó toda América Latina. Y hay datos que dicen que América Latina es el continente más violento, más duro para las mujeres. Cuesta creerlo, pero es así. Está el caso ahora, los femicidios en Argentina, lo que hemos visto últimamente de México, y las declaraciones bastante desaprensivas, como si no le importase mayormente el problema del presidente López Obrador, que también lo podríamos poner dentro de esta galería de gobernantes, en fin, que califiqué antes, que no son muy sensibles al género. María de los Ángeles, aquí tengo en mis manos tu libro, Sueños de Igualdad. Cuéntanos un poco cómo nace
este hijo Es un y hijo, dónde lo sí. podemos adquirir. Sí, sí. Mira, ese libro Sueños de Igualdad, Crónicas sobre Feminismo en Chile, nunca se pensó como libro. Son básicamente una selección de columnas, tuve que dejar muchas afuera. Toda selección implica una especie de desgarro, porque fueron muchas columnas escritas durante casi 15 años en Chile, pero desde Chile mirando también la realidad latinoamericana y global. Y ahí tuve que hacer una selección y mi mirada, yo empecé a ver qué pasaba con las mujeres en Chile, qué pasaba con la situación de igualdad de género, a partir de un evento que vosotros recordaréis, cuando el año 2002, en pleno gobierno del presidente Ricardo Lagos, emergían en las encuestas dos mujeres con potencial presidencial, que eran Michelle Bachelet y Soledad Alvear. Y a partir de ahí empezaron a levantarse un montón de preguntas en una sociedad como la chilena acerca de, ¿estará preparado el país para tener una mujer presidenta? ¿Votarán las chilenas por una presidenta? O sea, ¿votarán las mujeres por una congénere? Y preguntas así. Y aquí en Chile, en esos años, no había un acervo de estudios de género, las universidades en eso iban mucho más lentas y no había dónde buscar evidencia. La evidencia la teníamos que buscar de Estados Unidos o de Europa, donde dentro de las universidades han avanzado mucho más la reflexión sobre estos temas. Y bueno, y a partir de ahí yo me empecé a observar la realidad desde esa perspectiva. Bueno, coincidió también con una circunstancia personal, perdona la autorreferencia. Fui la primera mujer presidenta de la Asociación Chilena de Ciencia Política y yo, si no era muy feminista, ahí se me cayó el tupido velo y empecé a ver, porque si los políticos pueden ser tildados de machistas, los cientistas políticos no lo hacen mal, no lo hacían mal, yo creo que han cambiado. Pero María de los Ángeles, queremos agradecerte que hayas venido a Muchas compartir con gracias. nosotros en este día 9 de marzo. En Busca Libre pueden encontrar el libro. Muy bien. Perfecto, muy amable. Gracias. Muchas Gracias a Que te vaya vosotros, muy bien. amable.